hemos tenido como movimiento. No sé quiénes de los que están aquí en el auditorio conocen del proyecto minero de la Colossia. Levantemos la mano, por favor. Bueno, somos cerca de 70 personas y conté 10. ¿Sí? Para los que no conocen rápidamente, la Colosa es un proyecto que hace cerca de 12 años trataron de implementar, de arrancar en el municipio de Cajamarca. ¿Sí? Es conocido como uno de los proyectos de extracción aurífera más grandes del mundo. Se considera uno de los 10 más importantes de todo el planeta Tierra. Es de propiedad de una multinacional sudafricana que se llama Anglo Gold Ashanti, y el estimativo de extracción de oro es de cerca de 1 gramo por 1 tonelada de roca. ¿Qué significa? Que nuestras montañas van a desaparecer para siempre, que hay que acabar con nuestros bosques, con el suelo, dinamitar la roca, molerla, y esa roca lavarla con grandes cantidades de agua mezclada con cianuro. ¿Sí? Y esto tendría unos impactos severos en todo lo que tiene que ver con la contaminación de suelos, agua, aire, la afectación a nuestra calidad de vida, a nuestro derecho colectivo al ambiente sano y muchas otras cosas más. Y parto de decirles eso porque cuando lo conocimos nosotros en Colombia fue porque el presidente del momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, dijo por todos los medios nacionales que iba a llegar el desarrollo y el progreso al departamento del Tolima y a Colombia. Y comenzamos nosotros entonces a derivar en qué consistía el proyecto, quién era el dueño, cómo se iba a explotar, y realmente nos convencimos de que ese proyecto era nefasto para la realidad social, ambiental, económica y cultural, no solamente de los cajamarcunos, sino de todos los tolimenses y colombianos. Pero además, que no era solamente un problema de Cajamarca, sino que era un problema de toda la comunidad central colombiana. Hoy en Colombia hay cerca de 40 millones de hectáreas entre títulos mineros concedidos y solicitudes mineras, áreas estratégicas de minería. Es decir, nos quieren cambiar nuestro modelo de desarrollo, que fundamentalmente es agrícola y pecuario, para volvernos un departamento minero y petrolero. Sin importar que ese tipo de encadenamientos productivos no genera bienestar, no genera, digamos, dignidad en la gente. Cuando comenzamos esta pelea, hace cerca de 12 años, la mayoría de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo nos decían: ustedes están locos, ese proyecto no se puede detener. Estamos hablando de la tercera multinacional más poderosa del mundo, además respaldada por Álvaro Uribe y después entró Juan Manuel Santos. Eso no lo puede parar nadie. Además lo respalda la policía, el ejército. En ese momento todos los políticos del departamento del Tolima, todos, ¿sí?, respaldaban el proyecto. Anglo Gold financiaba el conservatorio, el Deportes Tolima, el festival folclórico. En Cajamarca mejoró la plaza de mercado, arregló el hospital. Bueno, casi que habían construido todo un ambiente favorable para su proyecto, comprando la conciencia de la gente. Entonces nos decían: eso es imposible de parar. Pero ¿qué demostramos nosotros? Que fue una cosa muy interesante. Si aprendemos a juntarnos, que es justamente lo que no sabemos hacer como tolimenses y como colombianos, podemos lograr cosas imposibles. Y hoy, por ejemplo, ustedes saben que Anglo Gold ya no está en Cajamarca, que logramos sacarlos mediante un proceso de movilización social que se llama las marchas carnaval, a través de una consulta popular y también de procesos de educación ambiental que hemos hecho con las comunidades. Una pelea que no hemos ganado definitivamente, pero un proceso que nos demuestra que la única pelea que perdemos, adivinen cuál es. La que no damos, la que no arrancamos. Así es, ¿verdad? Eso lo demostró el Tolima. Hoy, el Tolima se ha vuelto un epicentro de dignidad y esperanza para toda Colombia. En el Tolima surgieron unas movilizaciones que fueron capaces de recrear, de cambiar las prácticas y los discursos de la lucha social. Es decir, ya no estamos saliendo nosotros con la actitud confrontacional, ¿sí?, de la pelea, de ejercicio a veces, de una violencia que creíamos que era legítima y revolucionaria porque estábamos peleando por nuestros derechos. Así lo hacíamos en la universidad muchas veces cuando los muchachos salían y se enfrentaban con la policía. Pero aquí entendimos nosotros que esas prácticas nos tocaba cambiarlas, porque si no, caíamos como siempre en la espiral de la violencia. Y ahí nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Razón por la cual dimos un paso al frente y comenzamos a cambiar por completo
la forma de movilización, de expresión y de cohesión de ese movimiento social. Entonces se crearon las marchas carnaval. Y las marchas carnaval este año, por ejemplo, en Colombia, lograron movilizar cerca de 80 municipios. Y solamente en Ibagué hay un reporte de los medios de comunicación que hablan de cerca de 100.000 a 120.000 personas. ¿Qué significa eso? Que cerca de 5 personas, una se está movilizando en favor de la defensa del agua y del territorio. Algo muy importante, sobre todo porque no tenemos esa cultura de movilización. El segundo tema importante, las consultas populares. Y lo vimos en Piedra. En Piedra surgió la consulta popular, la primera consulta popular minera que se hace en todo el país. Al otro día, por ejemplo, salió Juan Manuel Santos a decir que esa consulta no servía para nada y que el proyecto de La Colosa va porque va. ¿Y qué demostró la comunidad? Pues que no iba, y que la comunidad es dueña del territorio y que iba a ejercer unos mecanismos de apropiación del mismo para construir sus propios modelos de desarrollo. Tercer elemento fundamental que hemos logrado con el Comité Ambiental, la red de comités ambientales de otros amigos, la educación popular. Hoy hemos graduado más de 6.000 personas en unos diplomados de formación ambiental que hacemos conjuntamente como Comité Ambiental, como Corporación Socioambiental y como Universidad del Tolima. Y hemos demostrado que cuando se crece en lo ético, en lo intelectual, en lo espiritual, comenzamos a comprender los problemas desde donde se originan y comenzar a atacar las causas que le están dando el nacimiento a los mismos. Y es por ello que hoy el Tolima tiene ese otro elemento, que están retomando varias organizaciones y movimientos a nivel nacional. Y el último escenario que nos parece que es muy importante es el tema del control político territorial. Y es fácil. Yo no sé si ustedes recuerdan la elección de hace 2 años de presidencia. Votaron la mayoría de colombianos por el presidente actual, que en campaña, por ejemplo, dijo no al fracking, que se fue para Santander y le dijo a los santanderianos que iba a ayudar a proteger, ¿sí?, el páramo de Santurbán. Y hoy es el presidente que está tratando de entregarle el páramo de los santanderianos, ¿sí?, a una multinacional árabe que se llama Minesa. Y es la misma persona hoy, ¿sí?, que está liderando todo el tema de la reforma tributaria, que le descuenta, que le entrega gabelas, le entrega beneficios a la banca, a las grandes multinacionales mineras y petroleras por cerca de 9 billones de pesos, mientras va a recolectar cerca de 6 billones. Es decir, para hacer una reforma tributaria que en lugar de sacar más recursos para el Estado en términos del costo fiscal que tiene, hoy le está entregando más beneficios a la banca, por ejemplo, y está poniendo a la clase media y trabajadora de este país a cargar por el funcionamiento del Estado. Por eso es muy importante el tema que hablamos nosotros del control político territorial, porque también nos toca saber elegir, porque todo el tiempo nos estamos quejando de la corrupción de este país, de los malos gobiernos, pero lamentablemente cuando se llega el momento de elegir a nuestros gobernantes, concejales, diputados, representantes de la Cámara y presidentes, votamos por los mismos, con las mismas, dice Jorge Robledo, que es hoy el 8 veces mejor senador de Colombia. Hay que cambiar, ¿sí?, el tema del ejercicio de lo político electoral. Y eso implica entender que no podemos seguir votando por gente que compra conciencias, por gente que alimenta el clientelismo y la corrupción. Si uno hace el cálculo, por ejemplo, de cuánto invierte hoy un candidato, yo soy diputado electo en estos momentos, pero conozco, por ejemplo, de casos de diputados que invirtieron 1.500 millones de pesos para hacerse elegir. Y cuando uno comienza a calcular cuánto se gana esa persona mensualmente, uno calcula que en los 4 años no son capaces de recuperar con su salario ni siquiera el 25% de lo que están invirtiendo en campaña. Es decir, si no cambiamos esa lógica del que paga por llegar, vamos a comprender justamente, como lo decía el maestro Carlos Gaviria, que esa persona justamente llegará a robar, porque tiene que recuperar su inversión, porque ve la política no como un ejercicio de beneficio para la gente y para la comunidad, sino que lo ve como un negocio en particular. Un negocio en donde al único que le va bien hoy en Colombia es al politiquero, ¿sí? Porque la inmensa mayoría hoy de los tolimenses y de los colombianos estamos cada vez más mal. Hoy, y se los digo porque trabajé en la Universidad del Tolima como secretario académico de la Facultad de Ciencias, y conozco muchachos que hoy, con 25 años, tienen maestría y doctorado y hoy están desempleados. Y cuando uno ve la historia detrás de ese muchacho,
uno se da cuenta de que las familias dejaron de vestir bien, de alimentarse bien, y haciendo esfuerzos sobrehumanos, creyendo que si sus hijos tienen un título, que si son profesionales y que si tienen un posgrado, van a resolver un problema central que hoy tiene el país, que es la falta de empleo. ¿Y la realidad cuál es? Que tenemos una élite política corrupta, mafiosa, mediocre, inoperante, que no ha sido capaz de construir el beneficio para todos y para todas. Y eso solamente podemos construirlo si entendemos que la política tiene que potenciar las capacidades colectivas de todos, la capacidad productiva del territorio, la posibilidad de juntarnos para que de manera conjunta podamos resolver los problemas que nos agobian a todos. Quería compartirles esos planteamientos, esa idea, porque nosotros hoy tenemos un concejal, tenemos un diputado en Cajamarca, por ejemplo, hay un alcalde campesino y ambiental. Hay 6 de los 11 concejales que son del movimiento ambiental. ¿Qué significa eso? Que sí se puede, pero que para lograrlo tenemos que aprender indiscutiblemente a trabajar en colectivo, a hacer con el otro, porque de resto no hay ninguna otra posibilidad, y eso implica que hoy estamos viviendo una coyuntura entera, que es la del paro nacional, en donde nosotros tenemos que ser los protagonistas de los grandes cambios que tiene que asumir este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Renzo, por su intervención. A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero Jaime Díaz. Él es el representante legal de la Corporación Podium, una de nuestros apoyos importantes de esta red nacional. También es asesor e integrante de la red, y también nos va a compartir algunas palabras en el día de hoy en este conversatorio. Bienvenido, compañero Jaime, tiene la palabra. Gracias y buenas tardes a todas, sobre todo a todas y los poquitos todos que estamos aquí. Bueno, yo tenía pensado otra cosa, otro discurso, pero cuando oí el título que le dieron a este evento, entonces voy a dedicarme al título del evento. O sea, estoy siendo creativo sin haber pensado qué es. Dice: el papel de los movimientos sociales. Bueno, en la política, en la participación, etc. Y uno se encuentra que los movimientos sociales en la participación política electoral tienen realmente muy poca significación. ¿Cuántos congresistas, concejales, gobernadores, alcaldes tenemos cercanos al movimiento social de los campesinos, de los afrodescendientes, de los indígenas, de los sindicatos? Yo creo que muy poco. Porque los ciudadanos, bueno, ya hablaremos qué es ciudadanía, normalmente estamos en las elecciones, cada uno en su cubículo, y no pensamos en la colectividad, en los demás. Y votamos, o votan muchos, por el tamal que les ofrecen, por la teja que les dan, por el compadre, porque si no mi hijo no va a tener una beca, por ayudar al vecino de mi vecino que no vaya a perder el puesto. Y no se piensa realmente en el movimiento social ni en el beneficio colectivo. Y entonces, de alguna manera, estamos alimentando la corrupción. Y el clientelismo. ¿Por qué llamamos clientelismo? Porque es un cliente de este otro y de este otro. Aún gente que está en los movimientos sociales hace eso. El clientelismo es nefasto para la democracia. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes se ponen a pensar: yo mismo he sido clientelista, y seguramente encuentran que sí, ¿no? Y otros y otras
Dice, yo no participo en la política porque la política es corrupta. ¿Cuántos votaron en estas elecciones? ¿Cuántas votaron? La mitad sí, la mitad no. No, pero hay un porcentaje grande, claro. En las últimas elecciones, que es un progreso grande que hemos logrado, votaron el 60% de los colombianos. Pero normalmente se vota de 50, de 45, 8. La gente no va a participar. Y si no participa, entonces queda excluido de las decisiones. Ahora, no es solamente votar el día de las elecciones, es continuar viendo qué hacen esos candidatos. Y para eso están las veedurías que se deben tener. Entonces, el movimiento social, ustedes son de alguna manera un movimiento social, pertenecen a organizaciones que buscan tener un mayor estado de justicia. En Colombia, ustedes saben, Colombia es en América Latina uno de los países más inequitativos, el primero o el segundo. Ahí nos peleamos siempre con Brasil. ¿Quién es más inequitativo? Si Colombia o Brasil. Y muchas veces somos nosotros más inequitativos, otras veces Brasil. Y ser inequitativo no es que seamos pobres. Brasil también es un país muy rico. Y Colombia es un país muy rico. Inequitativo quiere decir que la distancia que hay entre los ricos y los pobres es muy grande. Eso es inequitativo. Este es un país inequitativo porque hay unos pocos ricos que tienen mucho dinero y una gran mayoría de pobres o de gente sencilla que no tienen lo suficiente para vivir dignamente. Y nosotros que podríamos propiciar un cambio de sistema, no lo hacemos como movimiento social. En las elecciones vamos divididos, en las elecciones siempre están en su mayoría hasta ahora ganando los poderosos. Pero eso va a ir cambiando por fortuna. Eso ha ido cambiando. En las últimas elecciones ha habido algunos cambios que son importantes. ¿Y por qué tenemos que participar nosotros? Cuando decimos la participación ciudadana, ¿es por qué? Porque nosotros participamos en la construcción de la ciudad. Los latinos decían la civitas, la ciudad. Ciudadano es el habitante de la ciudad en general. Quiere decir que nosotros construimos esa ciudad, que participamos en esa ciudad, que somos democráticos porque participamos activamente, no nos quedamos marginados de las decisiones de la ciudad. Y todos hoy en Colombia somos ciudadanos, no fue siempre igual, ¿no? Y participamos en la ciudad a través de la política. ¿Y qué es la política? Es la acción que ejercen los ciudadanos también. Polis, en griego, la polis era la ciudad en griego. Y en la polis griega, los ciudadanos participaban votando. Claro, en aquella época ni los esclavos podían votar, ni las mujeres tampoco podían votar, ni los extranjeros podían votar. Actualmente, hoy en Colombia, después del año que 56, 57, las mujeres pueden votar. Antes no podían votar. Y también antes, los que no sabían leer y escribir no podían votar. Entonces, la élite de hombres eran los que decidían y de alguna manera siguen decidiendo hoy los destinos del país. Y eso tenemos que cambiarlo. Nosotros como ciudadanos que ejercemos la política, tenemos que cambiar. Pero muchas veces la gente dice, la política, esto es la corrupción. Yo no me meto en la política porque la política es corrupción. Claro, le hemos dejado el ejercicio de la política a unos corruptos y nosotros no participamos. Tenemos que participar activamente y participar, como les dije, no es solamente el día de las elecciones, sino continuamente vigilar qué hacen por los que votamos. Vamos a hacer veeduría a ver qué hace Renzo. Vamos a hacer veeduría a ver qué hace Jaime, que está para el concejal. Y esperamos apoyarlos
No es solamente sino apoyarlos en sus luchas, porque ellos van con el mejor deseo, seguramente en minoría, en la asamblea y en el consejo, a luchar por las causas del movimiento social. Tenemos que rodearlos a ellos. Tenemos que apoyarlos las buenas causas. Las causas que van en servicio de la construcción de la ciudad, en la construcción de lo ético, de la construcción de lo que sirve para los sectores sociales populares. Nosotros decimos que tenemos una democracia de baja intensidad. Baja intensidad quiere decir que no nos funciona muy bien, no es alta intensidad. Baja intensidad, ¿por qué? Porque no se votan, no participamos todos. Baja intensidad es porque hay corrupción. Baja intensidad es porque hay politiquería. Baja intensidad es porque hay clientelismo. Tenemos que transformar esa situación. ¿Y eso cómo lo transformamos? Participando, vigilando y actuando y exigiendo. Y no propiciando la corrupción. Nosotros mismos podemos propiciar la corrupción. Ciudadanas y ciudadanos tenemos que ser exigentes. Tenemos que ver que los recursos públicos, como dice el profesor Mocos, sean recursos sagrados. Porque son recursos nuestros. Los recursos no son de... Muchas veces ustedes han oído a un alcalde o a un gobernador que dice: durante mi periodo de gobierno hice tal cosa. Yo alguna vez he dicho: robó mucho y quedó un poquito para él. Y no era su plata, era la plata de mis impuestos. Son los impuestos de los ciudadanos, con lo que ellos muchas veces se quedaron. Si este país pudiera ser regido por gente honesta, por gente que invierte lo que la ciudadanía da, tendríamos un país totalmente distinto. Pero en gran parte no es distinto porque nosotros ni exigimos, ni participamos, ni luchamos. Estamos en este momento, en estos días, en Colombia, y con esto quiero terminar, en una experiencia absolutamente interesante. No la hemos tenido nunca. Estamos en una experiencia después de la negociación con el gobierno y las FARC, que no se ha cumplido. El gobierno ha sido muy incumplido con eso, y simplemente quiero decir, los acuerdos entre el gobierno y las FARC no eran para beneficio de las FARC, fueron acuerdos que se llegaron para beneficio del pueblo colombiano. Pero después de eso, estamos en un crecimiento del movimiento social. Y ese movimiento social se ha expresado en las últimas semanas en las calles, donde la gente sale a exigir al Estado una mejor situación para el movimiento social, para la educación, para que no pongan más impuestos. Mientras tanto, miren, mientras estamos exigiendo en las marchas no más impuestos, el gobierno y los congresistas amigos del gobierno están cambiando las leyes en perjuicio de los ciudadanos. Tenemos que reclamar más y con más fuerza. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes estuvieron en alguna marcha de estos días? Poquito. Hay que exigir, ¿oyó? A exigir nuestros derechos. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Jaime, por su intervención. A continuación, vamos a escuchar a la compañera Belén Alarcón. Ella es directora de la Plataforma Sur de Procesos y Organizaciones Sociales y es la coordinadora del Nodo Centro-Sur de la Red Nacional en Democracia y Paz. Entonces, le damos la bienvenida, compañera Belén, tiene la palabra. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué es eso del Nodo Centro-Sur? Les voy a contar. Eso del Nodo Centro-Sur, somos una serie de organizaciones, entre ellos los compañeros de Concert Universal, a quien ustedes conocen. ¿Quién conoce a Concert Universal? Levanten la mano con alegría. Pero todos ustedes conocen a Concert Universal. Concert Universal es una organización entonces que trabaja con ustedes, que se encuentra con ustedes muchas veces, muchos días,
para hablar de sus derechos, para hablar y para reconocer sus valores. Pues con José Universal, cuya directora está aquí, los compañeros Mauricio, Rubén, etcétera, nos encontramos con ellos, pero también con muchas otras organizaciones, con el Comité Ambiental del Tolima, Renzo y todo su equipo, con otros compañeros de Dinamarca, Podium, con otros compañeros de Huila, con otros compañeros de todo el país. Prácticamente que todos los departamentos de Huila hacemos parte de esta red. Somos una red. Ustedes han visto un hormiguero, ¿cierto? Que llegan muchas y que empiezan como a encontrar caminos y se van encontrando y uno no ve cómo ya los hacen para llegar y encontrarse, pero se encuentran. Pues eso somos nosotros. Un colectivo, una serie de fuerzas, de energías, de ganas, de voluntades que estamos intentando encontrar caminos para juntarnos y ser una fuerza importante en el país. Y miren qué coincidencia, hoy estamos sentados aquí con un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Ibagué, pero hay más ciudadanas, mujeres, y no es gratuito que estén las mujeres aquí sentadas. ¿Saben ustedes que hace algunos años era impensable, pero impensable pensar que las mujeres iban a estar juntas hablando de estas cosas que estamos hablando? Porque entre otras cosas, cada vez que se encontraba una mujer con otra decían que era ¿qué? A ver, yo quiero que participen. Sí, generalmente se decía, y recuerden que los señores se ponían muy bravos, porque decían es que se van a comadrear. Y comadrear era una cosa vista de manera negativa, porque entonces las mujeres se están chismoseando, porque entonces las mujeres están perdiendo el tiempo, porque entonces las mujeres están hablando mal de sus maridos, porque las mujeres entonces no están trabajando. Y la idea es que la mujer siempre tiene que estar laborando, trabajando y no darse el tiempo, no darse la posibilidad de chismorrear, de hablar, de cotorrear, de complotar con el otro, de complotar con la otra y decir y contarse sus penas. Pero siempre han dicho que las mujeres somos amigueras, ¿verdad? ¿Y nos gusta ser amigueras o no nos gusta ser amigueras? Nos gusta ser amigueras porque cuando tú te encuentras con una amiga, te encuentras con un amigo, tienes la posibilidad de contarle qué es lo que está pensando, qué le duele, y el otro generalmente, o la otra, le da un consejo y le dice, bueno, vayamos allá para ese dolor de cabeza, vamos a tomarnos tal agüita. Incluso de ahí nació que las primeras médicas en el mundo fueron nuestras abuelas, recuerden ustedes, y que nos iban curando las enfermedades con el agüita de toronjil, con el agüita de menta, con el agüita de hierbabuena, etc. Pues nosotros somos eso, nosotros somos una red que queremos encontrarnos para cotorrear, para decirnos y buscarnos cuáles son esas agüitas que nos van a ayudar a solucionar los problemas que tenemos. Entonces yo les pregunto, recién acabamos de pasar un proceso electoral. Todas ustedes y todos los que están acá son líderes y lideresas, ¿o no? ¿Se reconocen como lideresas? Sí. ¿Por qué son lideresas? ¿Qué es lo que hace que sea lideresa? Cuéntenme ustedes. Porque son luchadoras. Porque influyen en otras personas, ¿verdad? Porque tienen liderazgo. Porque su opinión cuenta. Porque se levantan todos los días y conocen a sus vecinas, ¿verdad? ¿Saben cuántos hijos tiene la vecina, cierto? ¿Saben qué comemos nosotros en el barrio? Conocemos cómo vivimos nosotros. Y nosotros somos lideresas en tanto conocemos esa realidad que se vive en el barrio, esas condiciones que se viven, y en cuanto yo puedo influir en esa otra comunidad. Y entonces les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes generalmente los políticos tradicionales les han dicho que ustedes son lideresas? ¿No? Cuando llegan las elecciones las llaman y les dicen, ¿y para qué las llaman? ¿Qué les dicen? Para que les den el voto y pensando en que ustedes le pueden ser útiles a ellos. Resulta que
ustedes son lideresas, porque son ustedes un poder, porque ustedes son una fuerza, porque ustedes significan un acumulado cultural, un acumulado político y un acumulado electoral importante. Pero ellos no se lo hacen saber. Ellos no nos cuentan que nosotros y nosotras somos poderosas. Ellos se paran acá y nos dicen que ellos son los doctores, que ellos son los poderosos. Y cuando nos ponen la mano sobre el hombro, nos hacen creer, y nosotros sentimos que el que nos está colocando la mano en el hombro es el poder. Y yo me siento halagada o halagado porque el doctor me ha colocado la mano en el hombro. ¿Verdad? Así es. Y resulta que él, cuando me está colocando esa mano en el hombro, lo hace con una intencionalidad. Realmente la mayoría de las veces no es porque nos quieran como nosotros abrazamos al compañero, a la compañera, a la vecina. Es porque de alguna manera le está transmitiendo una fuerza y haciéndole sentir que él es el poder y que yo estoy en una situación de subordinación. Pues no, yo les quiero contar que para que ustedes estén hoy acá sentadas, y qué pena que me esté dirigiendo casi en lenguaje femenino todo el tiempo, pero es que la mayoría del público son mujeres, y quiero que me comprendan los compañeros también por qué estoy utilizando ese lenguaje. Para que nosotros estemos hoy aquí, han pasado muchísimas cosas. Han habido fuerzas, han habido trabajos, han habido liderazgos que han hecho posible eso. Decía Jaime ahora cuando habló, dijo, por allá apenas en el año 58, y el año 58 son 60 años. Apenas en esa época se dijo que las mujeres tenían derecho al voto. Y 60 años no es nada. 60 años soy yo. Yo nací con el voto. Es decir, cuando yo nací, mi mamá no era ciudadana. No podía votar. No podía decidir. Es decir, yo nací en una sociedad a la cual estaba condenada a seguir siendo un objeto más del paisaje, un elemento más del paisaje. Estaba condenada a no decidir, sino a que otros decidieran por mí. Y hubo que haber detrás de eso todo un movimiento social que se llamaron las sufragistas, que fueron las mujeres que lucharon para que pudiéramos votar, incluso para que hoy ese señor que aspira al poder venga y les coloque la mano. Fue porque hubo atrás de eso un gran movimiento social. Las sufragistas que dijeron, no, las mujeres también tienen derecho a ser ciudadanas, es decir, a decidir, es decir, también piensan, es decir, somos sujetos para transformar la realidad que vivimos. Pero han pasado 60 años y la mayoría seguramente hemos ido a votar. Algunas no van, porque dicen que con su voto no están decidiendo nada. Pero cuando no van, están permitiendo que otras decidan y yo no participo. Es como cuando me voy a poner un vestido y otro me dice, te vas a poner el vestido de bolas rojas, cuando yo quería el vestido de florecitas azules. Yo tengo derecho a decidir qué vestido me quiero colocar, a decidir qué país quiero, a decidir qué barrio quiero, qué vereda quiero, y por eso decimos que vivimos en una sociedad en democracia, es decir, donde todos podamos participar. Pero de nosotras y de nosotros depende que efectivamente se ejerza esa democracia. Si yo no voy a decidir a mi Junta de Acción Comunal, por ejemplo, que es el primer espacio a resolver quién es mi presidente de la Junta de Acción Comunal, quién es la persona que está allí, cómo arreglamos la calle, cómo arreglamos el jardín, no estoy haciendo parte de la vida de mi comunidad. Pero también, cuando voy a ejercer el acto de votar, y lo hago sin entender, sin saber, y escúchenme bien esto, sin ser conscientes del poder, de la fuerza, del valor que significa esa decisión que yo tomo para respaldar una u otra posición, entonces tampoco estoy construyendo democracia. La primera cosa es que nosotras y nosotros tenemos que apropiarnos, tenemos que ser conscientes de que somos una fuerza, de que somos unas termitas,
Es que no estamos inventándonos nada traído de los cabellos, no estamos pidiendo lo imposible, sencillamente estamos pidiendo y decidiendo, cumplamos lo que dice la Constitución Nacional. ¿Y saben qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional no es sino un pacto que hemos hecho todos los ciudadanos para vivir en el territorio, para decir cómo es que queremos vivir. Y lo único que decimos es, pongámonos de acuerdo, exijamos que vivamos de acuerdo al pacto social que hemos hecho. Y eso es lo que hoy, que nos ha tomado como por sorpresa en el país, las grandes cantidades de gente en las calles, esas grandes movilizaciones, ya que han salido, ellos no han salido a pedir imposible, no han salido a decir que queremos que esto sea transformado como en un palacio, han salido a decir, cumplamos lo que hemos acordado, cumplamos los acuerdos de paz que se negociaron. Los jóvenes tienen derecho a tener esperanza. Es que aquí vino el Papa el año pasado, recuerden ustedes, el año antepasado. ¿Y qué le dijo el Papa a los jóvenes? ¿Recuerdan alguna cosa que el Papa les había dicho? Les dijo, no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Y a eso es que han salido los muchachos hoy a las calles en todo el país. Han salido con sus caras sonrientes, han salido en sus zancos, han salido con los tambores para no dejarse robar la alegría y para decir somos una fuerza que queremos construir un país bueno, un país donde todos tengamos derechos a comer, derecho a respirar un ambiente sano, derecho a que no nos contaminen los ríos, derecho a tener una salud, a tener educación y derecho a que cuando salgan a estudiar tener el derecho al trabajo. ¿Se pueden imaginar eso? Los jóvenes pidiendo que los dejen trabajar y que les paguen por su trabajo. Mientras tanto, mediante unas normas, el gobierno dice, es que les vamos a pagar apenas el 75% del sueldo y los vamos a contratar por horas. Y eso fue lo que acordaron allá en este Congreso de la República. Pues no, nosotros somos una fuerza, somos una energía y los jóvenes hoy están en las calles y los jóvenes se revelan como una fuerza que dice que no lo vamos a dejar pasar. El mensaje que yo les quiero transmitir hoy es, estamos aquí sentadas, estamos aquí porque detrás de todo esto, incluso para que tengamos derecho a algunos subsidios, algunos derechos elementales, han habido atrás movimientos sociales, han habido fuerzas que lo han hecho posible. Lo que tenemos no es ninguna concesión graciosa de ningún presidente de la República ni de ningún miembro del alto poder que ha dicho que bueno, esto lo vamos a dar. Todo ha sido luchado, todo ha sido exigido. Recuerden ustedes que las mujeres no podíamos ir a estudiar. Ustedes habrán escuchado a sus mamás que en las casas decían, no, pues van a estudiar los señores, los hombres, las mujeres no, que para qué, para qué si ellas han de quedarse en la casa. Y resulta que quedarnos en la casa es muy importante. ¿Qué poder tan importante estar en la casa? Porque es que estamos al frente de los hijos y las hijas. Es que estamos construyendo una nueva sociedad. Y ahí estuvo la trampa. Fíjense ustedes, nos quedamos en las casas allá, con los hijos, con las hijas, estuvimos cerca de ellos y hemos construido una sociedad nueva. Mi conversación con ustedes es a que nos reconozcamos en nuestra autoestima, que nos reconozcamos con orgullo que somos un poder, que cada uno y cada una de ustedes son un líder, una lideresa, tienen una fuerza atrás, que cuando ese señor doctor que nunca más viene a nuestro barrio, sino en época electoral, viene a colocarnos la mano, viene de alguna manera a robarnos nuestra voluntad. Y él no está interpretando, ni va a interpretar allá, ni va a defender nuestros intereses. Nosotros y nosotras somos una fuerza y el poder popular radica en nosotros mismos. Por eso estamos en la obligación, en la responsabilidad social y política de respaldar y de estar acompañando y hacer que cada vez este movimiento social sea más fuerte, sea más grande, nos juntemos más como las termitas, cada vez construyendo caminos y caminos para encontrarnos y ser una fuerza transformadora, como lo decía Renzo ahora. Decía, es que nos convertimos en una fuerza y fuimos capaces de parar la Anglo Bola Chanti cuando todo el mundo decía es imposible,
¿Cómo vamos a pararnos frente al capital internacional? Eso es imposible si nosotros somos débiles, no tenemos fuerza, somos pobres. Y nosotros generalmente decimos que como somos tan pobres, es que como a mí nadie me oye, es que yo no tengo, somos una fuerza y vamos a tener si lo queremos, si nos juntamos y si nos empoderamos y somos conscientes de que juntos y juntas podemos transformar este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Belén, por su intervención. Creo que nos deja una gran reflexión a todos y a todas a partir de lo que nos ha compartido en su intervención. A continuación, daremos paso a un compañero que hace parte de un colectivo de jóvenes que se llama Conciencia Sin Camuflado. ¿Alguien ha escuchado esta organización? ¿Nadie ha escuchado esta organización? Bueno, pues este colectivo básicamente se dedica a objetar conciencia al servicio militar obligatorio. Entonces, mi compañero Brian Steve Miranda, sociólogo de la Universidad de Tolima, integrante de Conciencia Sin Camuflado, cofundador de la misma organización, participante en procesos sociales con temas asociados a la desmilitarización de la vida, la objeción de conciencia, la no violencia activa, la participación ciudadana, la construcción de paz, la incidencia política y un tema que hoy está siendo tomado en cuenta en las agendas públicas y son las nuevas masculinidades. Él viene trabajando junto a algunos otros compañeros estos temas acá en la ciudad de Ibagué, pero hoy viene a hablarnos de objeción de conciencia. Entonces, le damos la bienvenida a mi compañero Brian Steve Miranda para que nos oriente su intervención alrededor de este tema que es muy poco conocido, pero que realmente nos afecta a un gran grueso de la población y de la sociedad colombiana. Brian Steve, tiene la palabra, hermano. Buenas tardes para todos y para todas. Como decía mi compañero Jorge Hernando Tuto, soy partícipe del colectivo Conciencia Sin Camuflado, formado hace unos 3 años. Sí, y pues la idea es como hablar el colectivo con los temas de acá, debate, discusión. ¿Sí? Entonces, nosotros nacemos en el marco, en el contexto de un acuerdo de paz que se llevaba pues, con el gobierno Santos junto con las FARC, ¿listo? En este contexto, ¿sí? Un grupo de jóvenes, nosotros nos reunimos de una manera muy informal, muy casual, pues aquejados por un principal problema, y un problema es de la libertad de conciencia que el gobierno nos ha estado robando y nos ha estado quitando durante muchísimo tiempo nuestro criterio propio, nuestro criterio personal, nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad de conciencia, que por acá escuché la palabra conciencia, tan importante y tan fundamental que es para el desarrollo de la humanidad y para una participación democrática. ¿Sí? En ese contexto, el colectivo surge, allí participamos hombres, participamos mujeres, participamos de varias disciplinas, como es de varias disciplinas, como hay músicos, hay politólogos, abogados, sociólogos, ¿sí? Y así de varias disciplinas, de diferentes edades, de diferentes credos religiosos, inclusive ateos, agnósticos, en fin. Es un grupo bastante diverso, pero simplemente nos unimos en una discusión que nos aquejaba en ese momento, en ese contexto de la firma de los acuerdos de paz. Nos reunimos, nos sentamos, planteamos esa problemática de cómo estaba funcionando la objeción de conciencia en ese momento y cuál es la trascendencia de la objeción de conciencia. Ya les explico un poco qué es nosotros cómo asumimos la objeción de conciencia. Pero sí me gustaría preguntarle a algunos si sabemos qué es esa vaina de la conciencia, ¿sí? Que la nombramos a veces en los discursos como parte de empoderar, como parte de tomar fuerza, como parte de tener criterio, como parte de nuestra identidad, pero sabemos qué es esa vaina que nos dice qué es la conciencia, tengamos una conciencia clara de los hechos, de las acciones, de los procesos y en fin. Entonces me gustaría, no sé si alguien aquí del público podría ayudarnos a decir qué es esa palabra conciencia.
o alguien que levante la mano si conoce esa palabra, se puede acercar a definir qué es conciencia. Pero no estemos tímidos. Bueno, continuemos. La conciencia nosotros a veces la tomamos como ese angelito rojo y ese angelito blanco que se nos para en los hombros y nos hace pensar las situaciones que tenemos al frente, es decir, a la hora de tomar alguna decisión. ¿Sí? Ahora, esa conciencia es netamente individual y eso nosotros lo tenemos clarísimo como colectivo. Es decir, nosotros no estamos buscando decirle a todos los chicos no preste servicio militar obligatorio porque es malo. ¿Sí? Eso iría en contravía de lo que es un Estado democrático y en contravía de lo que sería la opresión o la libertad de conciencia. La libertad de conciencia consagrada en los derechos fundamentales de la Constitución en el artículo 18. Libertad de conciencia y libertad de pensamiento y de religión. ¿Sí? Eso es un derecho fundamental. Lo estamos comparando con el derecho a la vida, con el derecho a la educación, etc. Eso es fundamental para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Que vemos en un contexto una Colombia que está cansada de la guerra, que está cansada de la violencia, cansada del conflicto, y decimos, bueno, hay jóvenes que se los están robando, esas bandas criminales por el mismo Estado por medio de sus fuerzas represivas, por medio de su fuerza militar, como pues efectivamente es la fuerza militar, ¿no? Nosotros le decimos a esto, no compartimos la solución de manera violenta como un mecanismo de solución de problemas. Nosotros no compartimos en absoluto esa idea. Cualquier tipo de violencia nosotros la rechazamos. Y vinculamos una palabra muy bonita que se llama no violencia pegada, no separada. ¿Sí? Cuando hablamos de no violencia separada estamos hablando pues, de negar una acción violenta para solucionar un problema. Cuando hablamos de no violencia pegado, estamos hablando de que más allá de concebirla como tal, hacemos, proponemos y llevamos al territorio unas propuestas concisas y claras para solucionar un conflicto. En ese marco nosotros pues, podemos considerar como colectivo un colectivo no violento con letra pegada. ¿Listo? Nosotros allí en el 2016 nos empezamos a plantear unas ideas específicamente para divulgar primero qué es la objeción de conciencia. ¿Sí? Nos encontramos con un rastreo allí jurídico de que el servicio militar obligatorio, ¿sí? Uno, pues hay muchos jóvenes que van allí por obligación, por no tener oportunidades, porque les toca, ¿sí? Porque inclusive los niños del campo, los jóvenes del campo, lo ven como una única opción después de terminar su ciclo formativo en el colegio, y eso nos preocupa, y nos preocupó. ¿Cómo es eso que el Estado obliga a los jóvenes a ir a la guerra, pero no obliga a los jóvenes, porque inclusive esa palabra obligatoriedad es bastante cruel, o no incentiva, o no crea las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a una universidad, o así no sea una universidad para que puedan emprender un proyecto de vida totalmente diferente a algo que vincule la violencia en cualquiera de sus expresiones? ¿Sí? En ese sentido, nosotros nos reunimos, discutimos qué hacemos, nos preocupan los jóvenes no saben lo que, por ejemplo, en ese entonces, en el 2016-15, no sabían muchos jóvenes que las batidas ya eran ilegales desde el 2012, no lo sabían, ¿sí? Y aún así ocurre, ¿sí? Bueno, ocurría, ¿sí? De que llegaba un camión y se los cargaban y se los llevaban, simplemente informe al papá para que lleve jabón, ropa, etc. ¿Sí? Y el adiós. Eso nos impactó bastante en el 2015, en el 2016, de que sigue ocurriendo. ¿Qué iniciamos nosotros a hacer a través de las instituciones educativas aquí en Ibagué? Pues bueno, a tocar puertas y a decirle a los jóvenes, venga muchachos, ese servicio militar obligatorio no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es solucionar su situación militar, que eso es completamente diferente, ¿sí? A solucionarlo o a pagarlo, ¿sí? Ahora nosotros, ¿cómo hacíamos con la ley anterior de reclutamiento? Bueno, objeción de conciencia, una carta, trámites, papeles, volteos, en fin. El servicio militar es la misma institución militar, nos decía cada vez que no, 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 no y no. ¿Sí? Sin embargo, con las herramientas jurídicas, por si hay un abogado, ¿sí? Se permitieron todos los espacios para sacar jóvenes que ya estaban rasurados, vestidos con fusil en mano, sacarlos de allá porque estaban en contra de su conciencia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos nosotros como colectivo. Decirle a los jóvenes, usted tiene una conciencia y esa conciencia no se la puede limitar el Estado. ¿Sí? Objetamos ir a la guerra. ¿Qué es objetar? Bueno, pues no estamos
en concordancia con un mandato constitucional. ¿Sí? Por tanto, nos negamos a hacerlo. Por tanto, nos negamos a prestar un servicio militar. ¿Por qué? Porque no queremos violencia. Estamos en una sociedad que está a puertas de firmar un acuerdo de paz y lo único que queremos es eso, una convivencia pacífica, tranquila, sin violencia. ¿Sí? En ese sentido, inclusive el presidente Santos, cuando estaba haciendo campaña para su segundo mandato, ¿sí?, prometió a los jóvenes que iba a eliminar el servicio militar obligatorio, una promesa de campaña, y pues obviamente no lo cumplió. ¿Sí? Sin embargo, nosotros seguimos trabajando. Hubo una nueva ley de reclutamiento, que es la 1861. ¿Sí? En esa nueva ley de reclutamiento ya aparece por primera vez ahí en el papel, en el artículo del decreto, ¿sí?, en la ley, ¿sí?, de manera concreta y firme. Y nosotros aparece objeción de conciencia como causal de exoneración. Ahora, ¿qué implica que esté causal de exoneración? Nosotros hasta cierto punto celebramos de que apareciera por primera vez objeción de conciencia ahí. Claro, el deseo de nosotros es que esa vaina no existiera, porque un joven tiene que ir a un batallón a solucionar su situación militar si no quiere, ¿sí? Entonces aquí apelamos de nuevo a la conciencia, si no quiere, ¿por qué tiene que ir? Ahora, como causal de exoneración, ¿sí?, hay un dilema allí, que como al ser causal de exoneración, ¿sí?, entra a una verificación, entra a una evaluación, es decir, van a evaluar si su conciencia no violenta corresponde pues a su realidad. Es decir, alguien le va a determinar a usted si su conciencia es válida o no para prestar el servicio. ¿Sí? Y aquí viene el problema después de esta ley. Y es que resulta de que, bueno, un paréntesis, cualquier joven que empieza su proceso de situación militar en cualquier momento puede declararse objetor de conciencia, ya sea de una forma verbal o escrita. Lo puede hacer, ¿sí?, en cualquier momento, en cualquier instancia. En ese momento, las fuerzas militares están en la obligatoriedad de parar la resolución de su situación militar. Lo deben parar hasta no solucionar el tema de la objeción de conciencia. Ahora, ¿qué hace el ejército? ¿Qué nos dice la ley? Listo, lo reglamentamos. Se presentan objetores de conciencia, ¿sí?, pero eso hay que evaluarlo. ¿Quién lo evalúa? Es la primera pregunta. ¿Quién evalúa eso entonces, si está regulado? Listo, ellos dicen, lo va a evaluar un psicólogo, un médico, un jurídico, ¿sí?, y va a estar o tiene que estar presente pues el comandante de reclutamiento y el Ministerio Público. ¿Sí? Cuando nosotros entramos a mirar en la práctica esta mesa interdisciplinaria que llaman, donde están 5 personas, bueno, 4 yo les digo porque 4 personas parados a un chico de 18, 19, quizá 20 años, a hacerle preguntas. ¿Sí? Pero el problema no es ese, ¿sí? Bueno, también es un lío, ¿sí? Pero el problema es que el abogado es de las fuerzas militares. El psicólogo es de las fuerzas militares, el médico es de las fuerzas militares, el comandante de reclutamiento, pues obviamente es de las fuerzas militares. Y hay uno que no lo es, que se supone que es el del Ministerio Público, pero ¿qué pasa? Nunca está. Entonces está el chico enfrentado a 4 militares, haciéndole preguntas sobre si usted o no de verdad, o sus razones de conciencia son verídicas. Y aquí hay unos criterios en la objeción de conciencia. Primero, pues deben ser por razones ya sea filosóficas, políticas, humanitarias, o políticas sociales, humanitarias y religiosas. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra a alguien que mi conciencia tiene razones filosóficas? O sea, susténtenlo, pues. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces le dicen a uno, no, que sus profesores, que le firmen una carta, o en el barrio, que alguien le haga una carta, ¿sí? Entonces ahí empezamos a otro problema. Claro, los objetores por razones religiosas, pues es aún más fácil. Un credo religioso, el pastor, el padre, ¿sí?, alguien que dirija una iglesia puede dar credibilidad de tal hecho, ¿sí? Pero por razones políticas, por ejemplo, si no pertenece a algún partido, ¿sí?, ¿cómo se trámite allí? Entonces, se entra en un marco de incertidumbre frente a cómo se evalúa y qué se está evaluando allí.
¿sí? ¿Y qué se evalúa? Pues que esa razón de su conciencia sea fija, profunda y sincera. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo evalúan eso? ¿Sí? ¿Sí? Y aparte sí lo pueden evaluar, pero como la objeción de conciencia y la conciencia es individual y personal y propia y la creo yo, ¿quién es el otro para decirme que no es razón ni posición por conciencia? Entonces nos preguntamos qué sentido tiene entonces ese comité interdisciplinario si no es objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es la objetividad allí? ¿Sí? Obviamente hay una carga bastante grande por parte de las personas militares en ese comité. ¿Sí? Y hemos presentado pues, ya varios inconvenientes, ya una experiencia concreta. Un chico, el colectivo exige la presencia del Ministerio Público en ese comité interdisciplinario. Y como lo exige, y como el Ministerio Público no está, ya se ha aplazado 3 veces el comité de un chico que en este momento le llevamos el caso. ¿Sí? Y no todo es tan pesimista. ¿Sí? Nosotros hace algún tiempo conocimos a un chico que estaba acuartelado en contra de su voluntad. ¿Sí? Se llama Santiago Laguna. ¿Sí? Este muchacho, obviamente, cuando nosotros hablamos, conocimos, pero es un muchacho que su conciencia no le daba para estar en el servicio militar. Sí, es un muchacho que no quería estar allá, que estaba a la fuerza. Emprendimos el proceso, efectivamente lo sacamos. El muchacho vive actualmente en Roncesvalles, una familia campesina, pues humilde, trabajador. Y hace poco, el muchacho pues sacó un mercadito, ¿sí? Un proyecto de vida diferente. ¿Sí? Que no era el proyecto de estar enlistado en las fuerzas militares. ¿Sí? Un emprendedor, ¿sí? Un agricultor, sus propios productos y los saca a la venta. ¿Sí? Para nosotros como colectivo hay unos casos, y para todos, yo creo que las organizaciones, hay unos casos muy icónicos y muy emblemáticos y muy simbólicos. ¿Sí? Por ejemplo, el Comité Ambiental, en el caso de Cajamarca, en el caso de Piedras. Son actos muy simbólicos. Para nosotros, Santiago Laguna también es en cierta medida simbólico porque es la representación de que es posible hacer democracia en Colombia por medio de luchar esos derechos. Y es totalmente vital y uno tener que luchar por unos derechos, pero así toca hacerlo. ¿Sí? Y con este muchacho fue posible, ¿sí? Por vías jurídicas, por presión, pero lo hicimos. Y gracias a este procedimiento, este muchacho hoy está haciendo el proyecto de vida que quiere. Estar en el campo, apoyar a su familia, trabajar en el campo. ¿Sí? Lo celebramos bastante, ¿sí? Y pues ahí está la lucha. ¿Sí? Ahí es donde decía la compañera, todos somos fuerza, las mujeres son fuerza, los jóvenes son fuerza, y tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas. ¿Sí? Hay un principio de la democracia, para tratarlo al tema del foro, ¿sí? Y es que hay un autor que se llama Anthony Giddens, quien dice que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la autonomía. Y la autonomía definida como la capacidad analítica, la capacidad argumentativa, de criterio propio, de generar una autodeterminación. Es decir, que cada sujeto, cada individuo pueda juzgar, pueda tener un criterio propio, un argumento propio, un pensamiento propio y unas condiciones en sus accionarios, ¿sí? Unas condiciones que le permitan llevar su proyecto de vida a cabo, una individualidad, ¿sí? Un sustento clarísimo para un Estado democrático. ¿Sí? Un Estado democrático también se sustenta en la igualdad, ¿sí? Y la libertad. ¿Sí? Una igualdad en derechos, pero también en deberes. ¿Sí? Y inclusive se menciona esa igualdad en un sistema democrático, en una política democrática de igualdad de derechos, ¿sí? No puede por ningún motivo limitar las condiciones del proyecto de vida de los otros. ¿Sí? Por ningún motivo puede suceder eso. ¿Sí? Porque entonces entramos en la dinámica de que quien tiene derecho es el quien tiene poder o quien tiene dinero. ¿Sí? Y esa no es la idea. Un dato, ¿no? En el caso de la objeción de conciencia, los que prestan servicio militar obligatorio en el 80% son de estratos 1 y 2, en un 19,05% estrato 3 y
y un 0,5% de estratos 4, 5 y 6. Entonces ahí uno dice, es que los de estrato 4, 5 y 6 no sirven. O sea, ¿son exentos o qué es que pasa? ¿Sí? Y los de estrato 1 y 2, así sea ciego, sirve. ¿Sí? Así sea miope o tenga astigmatismo, en fin, sirve. Pues se pone en el papel, sí, ¿no? Pero uno va y mira y es que compra la libreta. ¿Y quién tiene para comprar la libreta? Pues el que tiene dinero. Entonces volvemos a lo mismo. Quien tiene el derecho, ¿sí?, a la libertad de conciencia es quien tiene dinero. Entonces ahí uno se da cuenta que hay algo mal, acá hay algo al revés. ¿Sí? Inclusive, cuando empezó la objeción de conciencia en Colombia, nos damos cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo es posible de que en un Estado democrático esté por encima un documento que se llama libreta militar? ¿Sí? Esté por encima que el derecho a la educación. Entonces muchos jóvenes no se podían graduar de la universidad porque no tenían la libreta militar. Es decir, no podían, por ejemplo el caso de un profesor, no podía ser profesor porque no tiene la libreta. Entonces uno dice, aquí algo anda mal, algo anda mal, ¿sí? Porque eso es posible. Entonces el que estudió medicina no podía graduarse porque no tenía una libreta. O sea, eso para nosotros era totalmente inconcebible. Y bajo esas dinámicas nosotros es que nos conformamos y decimos, esto no es posible, tenemos que hacerle frente a eso y tenemos que utilizar el derecho fundamental a la libertad de conciencia aplicado al servicio militar obligatorio, porque muchos jóvenes no quieren eso. ¿Sí? Y ahora bien, nos enfrentamos a otro dilema. Unos compañeros de Bogotá lograron, ¿sí?, eliminar la libreta militar como un requisito para graduarse en la universidad. Y aquí hay otro componente que es el componente de la mujer, ¿no? Pero ya abordo el tema. ¿Sí? Y el otro componente sobre la libreta es que como la libreta, ¿sí?, está por encima del derecho al trabajo. ¿Por qué? O sea, no puedo trabajar porque no tengo libreta, porque no la pago, porque no presté. Y acá hay compañeros que sufrieron, digamos que ese tema, ¿no? No puedo trabajar porque no tengo libreta, el Estado no me contrata porque no tengo libreta, y eso pasa hoy en día. Claro, hay una ley que me dice que por el trabajo, bueno, no la tengo clara en ese punto, pero por el primer año puede trabajar sin libreta, por trabajo por vez primera. Si el resto la tiene que conseguir, si no lo saca. Entonces, uno ahí vuelve y dice, aquí algo está al revés, algo no funciona. O sea, no puedo trabajar porque no tengo libreta. Eso está, pues para nosotros, en contravía de la libertad de conciencia de los ciudadanos, y ciudadanos solo con O, porque este caso aplica para los hombres. Ya ahondo el tema de las mujeres. ¿Sí? En este contexto nosotros pues empezamos una serie de acciones, trabajar con la administración de Alfonso Jaramillo en un momento, una experiencia con colegios, ¿sí?, con eventos, trabajamos por cuenta propia también muchísimos meses en barrios, igualmente en colegios, y hoy estamos trabajando también en el Tolima, en algunos municipios del Tolima, igualmente incidencia allí, informándole a los jóvenes. Y después de tanto tiempo, nosotros cada vez que vamos a los territorios y hablamos con los jóvenes, es increíble y no lo saben, aún no lo saben. Y no sé aquí cuántas personas hayan escuchado algo de la libertad de conciencia aplicada al servicio militar obligatorio. No sé si alguien puede levantar la mano y que haya escuchado del tema. 1, 2, 3. Si no sabemos que el servicio militar no es obligatorio, que hay unos conductos que nos permiten decirle a los jóvenes, usted si no quiere no puede prestar el servicio militar. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros como colectivo, fuera del tema de la formación. ¿Sí? El otro tema, y es que el Estado colombiano tiene una lógica de la guerra. Y en esa lógica de la guerra, lo que es la lógica de la guerra, es la naturalización y la institucionalización de la violencia en cualquiera de sus expresiones. ¿Sí? Esa lógica de la guerra está permeada en el Estado, está permeada en la sociedad, está permeada en la cultura, está permeada en nuestras mentes, en nuestro lenguaje, en la forma de tratar al otro. ¿Sí? Y acá surge obviamente qué es la otredad. ¿Sí? Este es el término de la epistemología del sur. Entonces empezamos a pensar la sociedad como una sociedad militarizada, que nos ha militarizado los territorios, que nos ha militarizado la vida,
que nos ha militarizado absolutamente las instituciones. Y por ejemplo, en el año 2016 se enlistaron más o menos 2.700 jóvenes solo para estos batallones mineroenergéticos, ¿sí? Es decir, jóvenes que solo van a proteger estas multinacionales, ¿sí? Eso es totalmente también algo absurdo. Como que el campesino de estrato 1 y 2 o el joven de estrato 1 y 2 va a ir a proteger a una multinacional que tanto le hace daño al campo, a los territorios y a la cultura y a la sociedad, ¿sí? Pero eso pasa. Inclusive hay otros varios datos sobre cómo es que nosotros estamos militarizados en Colombia. Entonces yo creo que acá muchos escucharon esa campaña donde el presidente le apuntó a los sentimientos de la sociedad colombiana, aún más cruel, jugar con los sentimientos, aprovechar el corazón. Inclusive el marketing sería que el target de esa propaganda es el corazón de los colombianos. ¿Y cuál fue? Cuando aparecían una propaganda como en el 2005, 2006, no recuerdo, que decía que los héroes de Colombia sí existen. Y mostraban al militar, al helicóptero, ahí el backup, no sé, aviones, algo súper estrambótico, súper llamativo. Y así es que se empieza en el siglo XXI en Colombia a militarizar las mentes de la sociedad colombiana. Y en eso nosotros también le decimos no. Estamos enseñándole a la sociedad colombiana que todo se puede solucionar por medio del conflicto, ¿sí? ¿Dónde quedan las vías de diálogo? ¿Dónde queda la cultura? ¿Dónde queda el arte? ¿Sí? ¿Dónde quedan todas estas expresiones? Y a propósito de la cultura, en Colombia, el Ministerio de Defensa tiene un rubro de 33 billones de pesos. El Ministerio de Cultura se gasta en un año lo que se gasta el Ministerio de Defensa en una semana. Entonces uno vuelve y dice, aquí algo está mal. Porque hay tanto dinero allí en el Ministerio de Defensa. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Cultura? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación, de Recreación, Deporte, ¿sí? Salud? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos ministerios? Y tenemos 33.5 billones de pesos. Claro, ahora las fuerzas militares se transforman, ¿sí? Y empiezan, como vemos en Ibagué, a pavimentar las vías, a construir escuelas, ¿sí? Que darles regalos a los niños, ¿sí? Pero lo que nos preocupa a nosotros es que esas responsabilidades que está asumiendo las fuerzas militares las debe asumir otro ministerio y no ellos, ¿sí? Aún así hay dinero allí. Aún así ellos están promulgando una militarización de la sociedad, ¿sí? Y eso es terrible, inclusive para el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de militarización estamos hablando de patriarcado. Básicamente estamos hablando también de patriarcado, una superioridad del hombre, donde el deber de cuidar a Colombia están los ciudadanos, no en las ciudadanas, ¿sí? Es decir, ¿quién paga el servicio militar obligatorio? Los hombres, ¿sí? En ese sentido, los hombres también somos víctimas de este sistema patriarcal. Y dentro de las instituciones, que aún es más cruel, ¿sí? A los hombres les mutilan, inclusive no desde la institución militar, desde los niños, les mutilan los sentimientos, y esto es más cruel, ¿sí? Porque un estereotipo de militar, pues yo creo que aquí todos lo podemos intuir, ¿no? Es un militar fuerte, duro, que no llora, que va para las que sea, que si hay que matar, matamos, ¿sí? Es un estereotipo de hombre macho, patriarcal, ¿sí? Y esto es bastante inequitativo en una sociedad democrática, ¿sí? Y a esto también nosotros le decimos que no, ¿sí? Entonces es inevitable nosotros como colectivo de objeción de conciencia, en temas de militarización de la sociedad y desmilitarización de la vida, empezar a tocar estos temas, ¿sí? Fuera de eso, en la lógica de la guerra y en la lógica de la milicia, se fundan unos colectivos bastante crueles que nosotros llamamos patriotismo. Este patriotismo es tan dañino porque el patriotismo se fundamenta en una identidad, y cuando se conforma una identidad es en razón a otro. Aquí sale la otredad de nuevo, ¿sí? Pero esa otredad para las fuerzas militares es el enemigo. Sin el enemigo no podemos concebir una relación de militar. Bueno, como para ir cerrando,
pues es importante aclarar el tema también de género frente a las discusiones, ¿no? Podríamos inclusive abordarlo en otros temas y en otros espacios. Nosotros como colectivo, pues invitamos a todos y a todas, ¿sí? Bueno, el tema de la mujer y decirle, la mujer aquí queda, aquí la mayoría son mujeres, y la mujer donde cabe, pues, ¿sí? Si estamos hablando de servicio militar y a las mujeres no les toca, ¿sí? Pues, bueno, no es que sea determinista, pero queremos hijos o vamos a parir hijos para la guerra o para la paz, ¿sí? Para la alegría, exactamente. En el 2017, del 2010 a 2015, 870.000 mujeres fueron violentadas por algún tipo de violencia sexual. ¿Sí? Eso es totalmente pues, aterrador. Entonces las mujeres también están aquí vinculadas, ¿no? Y el último dato como para cerrar, en Colombia hubo un momento en que había 5,5 militares por cada 1.000 habitantes y había un médico por cada 3.800 habitantes. Es decir, como decía un compañero de Bogotá, es más fácil que le metan a una bala a uno, así sea por accidente, a que alguien se la saque, ¿sí? Algo anda mal, ¿sí? Y pues finalmente estos días vi algo como en las redes sociales que me pareció algo muy bonito y muy llamativo como para cerrar el tema, y es algo que dice Jorge Velosa, ¿no? Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Steve, por la presentación. Bueno, yo creo que es muy importante este tema de la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio, porque finalmente estamos en un contexto aún de conflicto armado. Colombia es un país supremamente violento, no únicamente en los campos, sino también aquí en las ciudades, cómo se replica, cómo se reproduce esa violencia. Todos los días hay violencia, de todo tipo. Y realmente eso es una cultura que se ha venido construyendo a través de la historia y que hoy estamos en un momento histórico de cambiar el rumbo del país. Pero lamentablemente hoy la clase dominante, los dueños del poder, los dueños de la guerra no quieren que paren. No quieren que paren porque es un buen negocio, ¿cierto? Es un muy buen negocio de la guerra y lo hacen con hijos ajenos, no con sus propios hijos. Hoy, hace 4 días, el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, propone 3 proyectos de ley en esta nueva legislatura. Entre ellos, uno que me parece totalmente descabellado y totalmente triste para este país, definitivamente, y triste para la clase política y para la democracia de este país. Porque él pretende que los jóvenes, en un proyecto de ley, pretende que los jóvenes que presten el servicio militar, es decir, que cumplan 18 años, se vayan 18 meses para el ejército, puedan tener un cupo en la universidad. Volvemos y vuelve y juega que un derecho fundamental está por debajo de una libreta militar, por debajo de la prestación de un servicio para la guerra, por debajo de que los jóvenes más pobres son los que les ponen el pecho en las balas de este conflicto. ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Ustedes creen que es justo que los hijos de los más pobres van a la guerra? Entonces hay que objetar conciencia. Y como dijo Calle 13, cuando se lee poco, se dispara mucho. Y eso es lo que quiere Álvaro Uribe en este país. A continuación, para cerrar este conversatorio de los movimientos sociales, tenemos en la mesa a un querido compañero, cofundador del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, miembro de la red de comités ambientales del departamento de Tolima, vocero nacional del Movimiento Nacional Ambiental, que hace pocos días se reunió con el gobierno nacional del presidente Duque y que puso sobre la mesa la discusión del tema ambiental en el país.
acompañante y asesor de las consultas populares de Piedras, de Cajamarca, Ibagué, Fusa, Pijao, entre otras. Y él es uno de los coordinadores de la Gran Marcha Carnaval. ¿Alguien ha ido a la Marcha Carnaval? ¿Qué tal la Marcha Carnaval? Mucha gente, muchos colores, ¿cierto? Pero Jaime viene y es hijo del movimiento estudiantil universitario. Él fue representante de los estudiantes ante el Consejo Superior y también fue representante de la Federación de Estudiantes de Educación Superior a nivel nacional. Entonces, Jaime es una persona que nace del movimiento estudiantil, del movimiento social, del movimiento ambiental y hoy, gracias a la ayuda de muchos de ustedes y de nosotros, es concejal electo por la Colombia Humana UP para el periodo 2020-2023. Hoy nos acompaña el compañero Jaime Cocora, concejal de Ibagué. Demos la bienvenida a nuestro compañero con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Jaime, por esta invitación a este conversatorio. Tiene la palabra. Muchas gracias a su merced, Jorge Montañez, no conocido como Tuto, gran amigo y compañero Cajamarca. Gracias por las generosas palabras a los que me antecedieron la palabra, por darle la posibilidad de poder aprender cada vez un poco más y de recoger un poco los elementos que ellos han tocado y ellas que han sido fundamentales para poder entender por qué es un movimiento social. Y obviamente ustedes, porque la capacidad de sintonizarlos es la capacidad de poder transformar y poder cambiar ese escenario que es adverso hoy en día como está planteado lastimosamente. Entonces yo creería que vamos a arrancar, pues con una intención, arrancar por la definición del concepto de cuál era, digamos, el eje de la discusión hoy, y era el papel de los movimientos sociales en la incidencia política territorial para la transformación democrática, para la transición democrática. Entonces, tengo también un problemita, y es que hablo demasiado rápido. Voy a tratar de hablar lo más lento posible, porque yo mismo se me entiende y no puedo pues, estar en contra de la vaina. El papel de los movimientos sociales en la incidencia política para la transición democrática. ¿Qué entendemos de todo este sancocho que es bien amplio y que hace parte del sancocho? Porque pues somos nosotros, los movimientos sociales y manos del Cono Sur, hacemos parte de esa transformación y de ese sancocho democrático, de esa capacidad de poder mezclar múltiples formas de expresión y poder entender que la transformación no sea solamente de escenarios, sino de múltiples. Cuando hablamos del papel de los movimientos sociales, ¿qué es un movimiento social, compañeras y compañeros? ¿Qué entenderán ustedes por movimiento social? Lo que entiendo yo es la capacidad de que nos sintonicemos, nos articulemos distintas personas que tenemos identidad frente a la problemática. Son movimiento ambiental porque nos encontramos bajo la pelea ambiental. Entonces tenemos identidad frente a cómo nos vamos a encontrar frente a una problemática común y es que ponen en riesgo la vida, el agua y el territorio. Entonces frente a eso, somos ambientalistas, juntamos todas esas identidades con todas las visiones del territorio bajo una sola identidad que es la defensa del ambiente. Y ahí creamos un movimiento ambiental. Entonces, ese es, digamos, como el primer momento, el papel de los movimientos sociales. Ya entendimos que es un movimiento social, es la capacidad de juntar identidades frente a un hecho concreto. En la incidencia política territorial, cuando hablamos de esa incidencia política, ¿qué se debe incidir? Pues buscar transformar, generar cambios, poder que entre los territorios se generen transformaciones para el mismo. Entonces, la incidencia es la capacidad que nosotros tengamos, que ese movimiento tenga para poder transformar cosas. Entonces, la incidencia que tenemos nosotros, los ambientalistas, para poder parar un proyecto. La incidencia que tenemos los objetores de conciencia y objetores de conciencia para poder parar un proyecto. Frente a eso es la capacidad que tenemos los sectores identitarios que formamos un movimiento para poder transformar o por lo menos incidir en las decisiones que toman en un territorio definido. Para la transición democrática. ¿Y qué es la transición democrática en nuestro país? Que dejen de gobernar los mismos. Y a mí no me gusta tanto esa frase que utilizamos yo, las mismas son las mismas. Porque los que muchas veces también lo dicen, resultan siendo los mismos. O sea, esos mismos que se enquistan allá en el Senado de la República uno y otro año y que pues, son muy buenos senadores, pero también, y bueno, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Quedamos ahí solamente para ser buenos senadores históricamente y ya? Porque no hay transformaciones reales, lastimosamente. O por lo menos desde ya no las hay. Y la autocrítica empezó a hacer desde el proceso en que estamos nosotros. Llegamos al consejo y ¿para qué llegamos? ¿Eso para qué sirve? Si eso sirve para seguirnos enquistando uno y otro periodo y seguir denunciando y seguir saliendo en las portadas de las revistas como el mejor concejal, el mejor diputado, el mejor senador, no me interesa, esa no es la función de esta vaina. La función no es ser los mejores,
La función de nosotros es transformar. ¿Y cómo vamos a llegar a transformar? Sintonizando la ciudadanía. Y esos discursos tienen que ser reales, tienen que ser sentidos, pero sobre todo tienen que ser premiados por ustedes mismos, por ustedes mismas. Tienen que nacer a partir del movimiento social. De nada nos sirve que nosotros seamos los más letrados, los más ilustrados para poder dar unos debates. Si no hay gente, no hay carne. Necesitamos que esa carne, esa capacidad de transformación, ustedes sean los que determinen hacia dónde está la discusión. No somos más que una herramienta que hace parte del engranaje, pero la vaina transformadora la van a hacer ustedes. El H, esa esencia fundamental de los procesos de transformación. Entonces, frente a eso, es la concepción que nosotros, personalmente, desde el Comité Ambiental, y yo personalmente y de nosotros, porque yo no puedo hablar en nombre de todos los movimientos sociales, hablo medianamente en nombre del Comité Ambiental porque la organización de la escuela no parte, pero es en esa lógica lo que me llama un poco de base es a entender cómo construimos identidades. Señoritas, mucho cuidado, pongan cuidado, que no estamos llevados. No, pongamos serios. Yo sé que estamos un poco cansados, pero vamos, cuidado un rato, porque la posibilidad de poder escuchar a los otros también es la capacidad de correlación, ¿no? Cómo podemos construir a partir de la diferencia y entendiendo que el otro es todo. Si entendemos que el otro es fundamental, vamos a avanzar. Si uno se cree uno solo y es individuo y que como individuo va a transformar o va a hacer cosas, pues adelante. Ya esos próceres están escritos en cantidad de libros y no hemos llegado realmente a transformaciones estructurales. Seguimos viviendo en un país colonial. ¿Quién es el Comité Ambiental en Defensa de la Vida? ¿Quiénes somos nosotros? Una organización que tiene una identidad frente a la defensa territorial. ¿Y cómo nace esa identidad? ¿Quién ha ido de ustedes acá a Cajamarca, Tolima? ¿Quiénes han pasado entonces por Cajamarca? Todos hemos pasado en algún momento. ¿Usted ha ido para Armenia a ver las palmas de cera que son en Tolima? Ha pasado por Cajamarca, Tolima. Entonces, todos los que hemos pasado por Cajamarca, Tolima, si vamos en la carretera, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en las montañas de Cajamarca? ¿Qué vamos a ver en las montañas? ¿Qué es lo primero que usted ve en una montaña? Árboles. ¿Y por qué vemos árboles en la montaña en Cajamarca? Porque Cajamarca hace parte de la zona de reserva central forestal. ¿Qué quiere decir eso? Son las productoras de oxígeno. Cajamarca produce el aire que estamos respirando. Cajamarca tiene gran cantidad de árboles, bosques primarios, en más del 50%, que la determinan como una zona de reserva central forestal. Entonces tiene más del 50% de suelos de bosques primarios. ¿Qué más tiene Cajamarca, Tolima? ¿Qué más tiene las montañas? Árboles. Minería, claro, dentro de la montaña, dentro de la roca, está depositado un mineral que es el oro en su gran mayoría. Entonces tienen árboles, tienen dentro minerales, ¿y qué más tienen las montañas? A simple vista. Cultivos. ¿Por qué cultivos Cajamarca? Cajamarca es conocida como ¿qué? Despensa agrícola, exacto. Cajamarca tiene la potencialidad de producir los alimentos con los que nos relacionamos todos los días. ¿Quién de hoy tomó un jugo de mora, de luro? ¿Quién se comió una granadilla? ¿Quién se tomó una sopa de racacha? ¿Quién comió arroz? Y en Cajamarca no se da el arroz. Pero ojo, preguntemos a la playa del Tolima de dónde sacan el agüita para poder cultivar ese arroz. Gracias a la despensa agrícola. Porque Cajamarca lo que no produce, garantiza que se produzca. Tiene el segundo distrito más grande de América Latina, que es el distrito de Riego Socuello, con más de 352 kilómetros de canales. Entonces, cuando empezamos a entender qué es Cajamarca, Tolima, es una zona, una estrella hídrica del departamento del Tolima, produce gran cantidad de fuentes hídricas, en la zona de despensa agrícola del centro del país, es una zona de reserva central forestal. ¿Y cuál es la zona más biodiversa del país? ¿Qué más me enseñado históricamente en los colegios? Me han enseñado que la Amazonía, y claro, la Amazonía es muy importante no para el país, sino para el mundo entero. Pero cuando empezamos a entender la región más biodiversa de Colombia, no es la Amazonía, es la región andina. ¿Y por qué? Por la gran capacidad que tienen los pisos térmicos. Porque obviamente podemos llegar a encontrar N cantidad de especies mucho más fácil que la Amazonía, pues ahí vamos a encontrar un solo piso térmico. La posibilidad que nos da esta región andina, donde estamos ubicados nosotros, es el hábitat de cientos y de miles de especies. Colombia es el primer puesto de aves en el mundo con más de 1.800 especies de aves. Ibagué es la ciudad de Colombia con mayor cantidad de especies de aves. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente seamos una de las ciudades con mayor cantidad de aves en el mundo. Pero acá no entendemos esa la riqueza de nosotros. La riqueza de nosotros es mirar cómo vamos a tapar los huecos, cómo metemos más carreteras, cómo vamos a construir más edificios,
porque esa es la lógica del desarrollo en la que nos han metido. Nosotros queremos ahora ver cemento, y estamos metiéndole cemento a la verdadera riqueza que tenemos nosotros, que es la mega diversidad que nos rodea. Y frente a ese hecho, si ya les sabéis que es Cajamarca, llega una amenaza minera, que es un poco lo que decía Ernesto al principio, y llega una empresa multinacional. ¿Acá ustedes han escuchado de Anglobora Cherry? ¿Pero dónde han escuchado esa vaina? Pues porque hubo una vaina de que nos juntamos 5 personas en la Universidad del Tolima y dijimos, hacia el año 2007, cuando llega dicho proyecto minero, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar esta pelea o nos vamos a quedar quietos? Yo era parte del movimiento estudiantil, ni siquiera estaba en representante estudiantil en ese momento. Y dijimos, vamos a organizarnos para derrotar la tercera multinacional más grande del mundo de extracción de oro. Todo el mundo decía, ustedes le están tirando piedras a la luna, es totalmente imposible derrotarla en Anglobora Cherry. Lo único imposible es no dar la pelea hacia nosotros. Y empezamos a dar esa gran discusión y a articular todos los sectores estudiantiles. Cuando a las puertas de la Universidad de Tolima, campesinos, indígenas, mujeres, hombres, todos los sectores sociales diciendo, venga, esta pelea también es nuestra, ¿cómo nos articulamos? Y entendimos que era necesario construir una coordinadora ambiental llamada Comité Ambiental de Defensa de la Vida, un escenario donde quepamos múltiples expresiones sociales, todos los sectores que acabo de nombrar, para poder ponernos de acuerdo en lo fundamental, y es sacar una empresa multinacional que ponía en riesgo el agua, la vida, el presente y el futuro de nuestros territorios. Y frente a eso, ¿qué decidimos hacer? Construir 3 pilares fundamentales: formación, movilización y transformación. ¿Qué entendemos por la formación? Espacios de los ciudadanos podamos adquirir conocimientos técnicos científicos. Le dijimos a la Universidad de Tolima, hagamos diplomados ambientales gratuitos para la gente. El primer diplomado, 36 personas inscritas. Hagámosle, empecemos, empujémosle a esta vaina. Y empezamos a decir, vamos a visitar los colegios, vamos a hablar con todos los chicos, vamos a ir a las universidades, vamos a sacar este problema de nosotros mismos, porque los 36 éramos los mismos de siempre. Cuando logramos romper el cuello de botella e informar a la mayor cantidad de ciudadanía de la problemática, resultamos en más de 1.200 inscritos en un diplomado de formación ciudadana ambiental. Hoy en día son más de 1.000 estudiantes semestre a semestre. El grado va a ser el próximo martes. Vamos a graduar más de 600 personas que le dicen no al extractivismo ni Ibagué. Más de 600 personas que nos dan la posibilidad de que se encuentren cada martes a estudiar por qué defender el territorio. Pero creo que lo más importante, que logramos que también la visión de la universidad no reduzca el conocimiento al conocimiento racional e instrumental. Es que el doctor nos va a venir a hablar, es que el magíster nos va a venir a hablar. No, qué bien, eso es muy importante. No vamos a conocer la formación académica que tengan esas personas, pero también venga a hablar el campesino, que hable el indígena, que hable el movimiento social, que hable la mujer que se ha organizado y ha empoderado su territorio, porque ese diálogo de saberes es supremamente importante. Y logramos articular todo ese tipo de saberes y entender que la universidad no es solamente un tituladero, no es solamente un espacio para que la gente pague para que le entreguen cartones, sino que la universidad tiene que empezar a responder a las necesidades más sentidas de la región. Y ese responder a las necesidades sentidas es con un diálogo permanente con la sociedad. La universidad no puede ser autista y no puede hablar un lenguaje distinto a lo que nosotros estamos demandando. Pero nosotros también tenemos que meternos en la universidad a hablar e interlocutar con ella. De nada sirve solamente denunciar, construyamos los canales de diálogo y ahí armamos un espacio de formación supremamente importante que hoy en día nos tiene en uno de los espacios más importantes de América Latina de organización popular y de formación popular alternativa. ¿Por qué? Porque empezamos a romper las reglas romper las barreras, de que la universidad queda en la 42 con Santa Elena, la universidad queda en un antiguo. No, esa es la institución, esos son ladrillos, eso es un edificio, pero la Universidad de Tolima es todo eso. La Universidad de Tolima somos todos nosotros, la pagan ustedes con sus impuestos, y es donde logramos entender que la universidad la construimos, la vivimos y la necesitamos todos. Es por eso que hoy en día, lastimosamente, y lo decía mi compañero anterior, acá el servicio militar es obligatorio, pero ¿quién de ustedes, a usted le han preguntado alguna vez en su vida si ustedes prefieren que su hijo preste servicio militar o que su hijo sea un médico, un abogado, un enfermero y en fin? Nunca nos han preguntado. ¿Por qué? Porque en este país no hay democracia. Este país es un país electorero. Y la democracia no se reduce a elecciones. Y eso es una contradicción cuando uno es candidato y cuando uno es concejal. Pero lo entiendo así. Esta vaina no se va a transformar con medio de las urnas. Esta vaina no se va a transformar votando por X o dentro de un papel y metiéndolo en una caja. Esa caja lo que hace es cortar muchas veces los sueños. Porque depositamos esperanzas en otros y no en nosotros mismos que podemos hacer vainas. Entonces, frente a eso, logramos romper un poco el cuello de botella, hacer que la educación sea gratuita, por lo menos en los diplomados, porque la universidad decía, bueno, pues ustedes tienen que vender esa vaina, necesitamos que ustedes nos generen ingresos. Decíamos, pero es que ¿por qué la educación ustedes
los servicios públicos, bueno, servicios públicos, la educación no la contemplo como servicio, más bien público, ese tipo de escenarios no puede, la universidad no tiene por qué generar rubros, no tiene por qué generar ganancias. La Universidad de Tolima, la universidad pública, los escenarios educativos no tienen por qué dar ganancias, porque cuando están dando ganancias, pues hay algo que está pasando, estamos vendiendo servicios. Volvimos a la universidad o la academia, mercantilización. Logramos, obviamente lo público, claro que es rentable, claro que lo público puede llegar a dar dividendos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre se lo roban. Y la Universidad de Tolima, cuando decíamos el diplomado tiene que ser totalmente público, gratuito. No le cobramos a ningún estudiante, si acá hay un estudiante diplomado, que le hayamos cobrado 50 pesos. Nunca hemos cobrado una sola moneda, porque lo hacemos por total convicción, y para eso es que tiene que estar la universidad, y para eso estamos nosotros los movimientos sociales, que hemos tenido esa capacidad de llegar a esos escenarios. Entonces, entendimos el primer escenario, la movilización, la formación, perdón. Ahora necesitamos que la gente salga a las calles, porque no podemos seguir saliendo a las calles a gritar consignas, a gritar vainas que no entendemos qué son. Entonces, frente a eso le dijimos a la gente, bueno, ya tenemos la formación, ahora vamos a salir a las calles, pero vamos a salir a las calles común y corriente. De aquí, de verdad para Dios, alcemos la mano, ¿quiénes han ido a una marcha de carnaval? Quiero agradecerles porque ustedes, gracias a ustedes, a esos hombres y mujeres libres, es que hoy en día derrotamos la Globula Chacri. La Globula Chacri no se derrota en Cajamarca, no se derrota en Piedras. La Globula Chacri se derrota en todo el país que se moviliza y dice no al extractivismo. Gracias a ustedes que están ahí y que entendieron que tocaba salir a las calles, es que logramos derrotar a la Globol. Y frente a eso es lo que hicimos, que la marcha carnaval no sea la misma marcha de siempre, con las consignas históricas que ya lo sacan a uno de un poco del contexto y les dimos el tema de la movilización. Metimos color, música, arte, metimos otro tipo de lenguajes, porque también la transformación no puede ser aburrimiento. Uno no puede obligarlo a decir, haz que toca ir a la marcha, porque así pasa con los docentes, y me perdonan quienes sean docentes. Acá los que pertenecen a los sindicatos de maestros son, y hasta que hora está para firmar la planilla porque me tengo que ir. O sea, van con la marcha si les dan la planilla, si no, no van, y no estoy generalizando, pero así son la mayoría de docentes que tenemos en esta ciudad y en este país. Si no hay planilla, yo no voy por allá. En este paro se han demostrado cosas muy distintas, los docentes han estado parados en la raya, pero en ocasiones distintas nos han dejado morir a todos. ¿Pero por qué? Porque también es tedioso ir a una marcha, porque es aburrido. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Pues esta vaina, si yo voy a venir toda la vida en esta vaina, pues por lo menos tengo que gozarme esta vaina. ¿Y qué es esta vaina? Pues meteré música, arte, expresiones culturales, meteré otro tipo de lenguajes simbólicos que logran cautivar, enamorar y resignificar la forma de movilizar a la ciudadanía. Y eso es lo que hemos logrado hacer de la marcha carnaval, dar otros nuevos lenguajes, nuevos formas de expresión, y así hemos logrado tener una de las marchas más importantes del país en términos ambientales, como la marcha carnaval. Y finalmente, en esos tres ejes que se tienen desde el comité ambiental, entendimos la transformación. Bueno, salimos, nos formamos, nos movilizamos, y que necesitamos transformar esta vaina. ¿Y cómo vamos a transformarla? Pues dando los debates en los escenarios donde sea necesario. Si es necesario el Consejo Municipal, pues claro que vamos a llegar, de ahí lo vamos a dar. Si es necesario de la Asamblea Departamental, claro que sí. Hemos dado debates en el Congreso de la República una y otra vez demostrando de que no tenemos la razón, porque acá no trata de quien tenga la razón, acá se trata de poder generar conciencia y de que nos van a cambiar nuestras montañas lastimosamente por parte de lixiviación, por contaminación, por montañas de desierto y demás. Y frente a eso logramos hacer consultas populares. Las consultas populares, ¿por qué para las consultas populares del Gobierno Nacional? El primer municipio del país donde hizo una consulta popular de asuntos mineros fue Piedras, Tolima. Después de la consulta popular de Piedras, Tolima, el único municipio del país donde gana el voto en blanco de elecciones presidenciales en primera vuelta fue Piedras, Tolima. Colombia tiene más de 1.100 municipios. Y en Piedras, Tolima me dijeron, no Duque, perdón, no Santos, no Zuluaga, y no a Clara López, sino a una manada de candidatos que no nos sentimos recogidos de ustedes, porque la democracia representativa no reconoce la democracia participativa, no nos reconoce a nosotros. Y eso es lo que lleva a las consultas populares, porque las consultas populares nos dan la posibilidad de hablar con el vecino, con el amigo, con el diferente, y darnos cuenta de que realmente no somos tan diferentes. Darnos cuenta de que tenemos muchas identidades, de que yo con el vecino que no me hablaba hace muchos años, el man también toma agua, la compañera también toma agua, yo también la tomo, pues pongámonos de acuerdo para defenderla. Y ahí logramos generar esas identidades, ese movimiento social tan fuerte en Piedras, Tolima, que la gente dijo, no queremos a la Globol, pero tampoco quiero seguir trabajándole para la celada. Entonces yo también quiero esas tierras que acá, hay gente que tiene una cantidad de tierras y toda la vida le he trabajado, y yo sigo con las mismas condiciones de miseria y él cada vez sigue teniendo más plata. Y entonces la gente dijo, ¿cómo? Queremos una reforma agraria. Ahí es donde los arroceros ya no nos quieren a nosotros.
Y nosotros decíamos, nunca le hemos hecho una reforma agraria, te lo puedo asegurar. Es que la gente no es boba, la gente va entendiendo y va cada vez adquiriendo más conocimientos y va reflexionando sobre su realidad y se dan cuenta de que si se juntan pueden hacer transformaciones estructurales. Y por eso es que el Gobierno Nacional no le gustan las conductas populares. No porque le digan, no a la Global, a la Grumo, a la Pacific, no a cualquier multinacional, a la Minesa. Es no porque nos genera procesos de identidad y esa identidad nos va a generar transformaciones estructurales, no para proyectos mineros, sino para poder realmente generar las bases de un nuevo Estado, de un nuevo modelo económico que realmente represente los intereses y el sentir de toda la ciudadanía. Y ese es el verdadero nivel de velocidad frente a la participación ciudadana. Quiero terminar un poco con el escenario de quiénes somos nosotros. Somos nosotros esa nueva generación. Somos la generación de la esperanza. ¿Y qué es la generación de la esperanza? La generación de la esperanza no está reducida a un número determinado de la edad. La generación de la esperanza no son ni los niños, ni los jóvenes, ni los ancianos. La generación de la esperanza es la generación del cambio, que no se recoge en un código binario, que no estamos recogidos en un número, que nos sentimos bajo el corazón, que somos jóvenes todavía, que tenemos la capacidad de transformar y de cambiar ese escenario como el día lo vimos. Que como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Somos jóvenes de corazón, así seamos jóvenes octogenarios. Tenemos la capacidad y las ganas de cambiar ya esta vaina. Y es por eso que hoy en día el país vive su mejor momento, vive el florecer que tanto hemos querido en este momento actual del país, porque no tenemos nada que perder. Acá, antes del 93, de la ley 100, ¿se acuerdan quién propuso la ley 100? Cuando fue senador de la República, señor Altair Vélez. Y cuando fue senador de la República, nos metió esa bella reforma a la salud que mercantilizó, acabó con la salud y fue un golpe fatal para el tema pensional. Antes ustedes y nosotros compatriotas podemos pensionar 545 semanas antes de la ley 100. Después del señor Altair Vélez, más de 1.200 semanas para podernos pensionar. Muchas gracias por doblarnos el esfuerzo. Pero peor aún, hoy en día hay una estocada final. La pensión muere con el pensionado. Ya hacia allá cónyuge no nos interesa, dice el señor presidente de la República. Pues claro, hay que tener una pensión vitalicia por haber sido presidente de este país, porque ya el presidente como 20 años, no hay que le va a darle una muela. Sus hijos les entregó las tierras más productivas del país para volver las zonas francas y tras que valía 600 millones de pesos, hoy vale miles de millones de pesos y no pasa absolutamente nada. La plata de los pobres, de los campesinos, se la dio a un usurero como lo fue el de Felipe Arias, y al de Felipe Arias lo meten a la cárcel por robarse la plata suya y mía, y lo mandan a extradición a Estados Unidos. Álvaro Uribe retorna al poder nuevamente y lo hace devolver para el país, y hoy en día hace una ley chaleco para poder sacarlo de la cárcel, a él y a más de 200 compiches que tiene en la cárcel porque se han robado a este país una y otra vez. Y frente a eso nosotros decimos, ¿qué tenemos que perder? Nos robaron la salud, nos robaron la educación, nos robaron el empleo, nos robaron la jornada laboral, porque ya la jornada laboral puede durar hasta las 10 de la noche, y ahora hoy en día nos van a pagar por horas. Gracias, señora Rodríguez. Pero nos han robado tanto que no nos podemos quitar una sola cosa, y es la dignidad. Y esa dignidad es el motor fundamental de esta nueva generación, que es la generación de la esperanza. No tenemos nada que perder, tenemos un mundo por ganar y lo vamos a transformar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañero concejal Jaime Tocora, por su intervención. Yo creo que aquí hay elementos suficientes para que también nosotros y nosotras podamos también dar nuestro punto de vista, también opinar, también decir lo que pensamos, decir lo que sentimos. Generalmente hoy en el país lo que hacemos únicamente es opinar en las redes sociales, pero cuando estamos aquí, cuando estamos frente a frente, cuando estamos en la realidad, muchas veces nos da pánico escénico, ¿cierto? Porque como estamos detrás de la pantalla, pues allí no vamos a tener, digamos, ese contacto visual, ese contacto con la otra persona, y quizás nos da miedo opinar o nos da miedo pensar lo que queramos. Entonces yo los invito a cada uno y a cada una que quienes quieran opinar, quienes quieran preguntar, quienes quieran dar su punto de vista, este es el momento para que participemos de este conversatorio. Si les gustó, si no les gustó, qué les llamó la atención, si hay alguna pregunta para nuestros panelistas, para las personas que hoy hacemos parte, digamos, de este proceso de red nacional, bienvenidos y bienvenidas las palabras que vengan de parte de ustedes. Entonces queda abierta la ronda de intervenciones. Quien quiera opinar, por favor alzamos la mano, yo la haré
el micrófono para que puedan participar. ¿Listo? ¿Quién desea participar en este momento? No todos a la vez. ¿Listo? ¿Quién más? Para ir dando las palabras para que vayamos teniendo los participantes. Buenas tardes, yo quiero hacer una pregunta que me tiene inquieta. Yo tengo dos gemelos y ellos tienen 18 años. Y a mí me preocupa que ellos siempre que salen al centro por allá, es con miedo de que los cojan y que se los lleven a pagar servicio. Yo quiero saber qué puedo hacer porque ellos ya se presentaron allá y pues quedaron de hacerle una liquidación para pagar la libreta. Pero no le han resuelto nada y pues siempre pues es con miedo, que no pueden ir al centro, que les da miedo, que van y los cojan. Ellos siempre pues mantienen sus papeles de escena porque pues mi hijo estudia en escena ambiental y pues haciendo el diplomado con, él está en el diplomado y estuvo con la Cajamarca ahorita el fin de semana en Cajamarca también, ¿no? Entonces pues yo quiero saber qué me pueden ayudar para lo de eso. Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? Para que podamos responder en una sola y podamos darle la palabra a quien corresponda responder. Señora, bienvenida. Buenas tardes. Resulta que mira, yo soy metida, ¿no? Yo muchas veces voy al centro y veo la cantidad de soldados serviles que ponen los pobres chinos inocentes. Venga para acá, venga. Una vez dije al soldado, hermano, no sea tan miserable y que este chino tenga que pagar su misma vida tan miserable y arrastrada que usted le tiene al Estado. Respeten, yo dijo mi feliz por el final, ¿no? Mira, ¿ustedes quién? Y yo soy comunidad. Yo pago a tus cejadas, hermano. Yo dije, sí. Y entonces dijo, ¿dónde están los hijos que acá ruinen? ¿Dónde están los delincuentes? Usted hace esos delincuentes a Roica. Poder pueblo. Que el pueblo no es miserable, que el pueblo tiene voz y voto. Lo que pasa es que ustedes le temen al Estado. Y si mientras nosotros le tengamos miedo al Estado, ya vamos a ser putas. Así es lo dije. Estamos ya de putas. Entonces dijo, usted tiene hijos, y dice, ya cuidar de mi hijo, prefiero volver una mierda porque pegárselo al Estado. Entonces mi hermano, pero sí que respetar a mi hermano, usted respeta a la mujer, ¿usted? ¿Sabe con qué miedo decía? No señor, no señor. No señor, usted puede arrodillarse al Estado, besarle las pelotas a quien quiera, pero la comunidad la respeta. Él no se acercó un policía y dijo, ¿qué pasa? Entonces yo le comenté, me acepté, cállese, usted es un miserable. Se jala, se dice porque nosotros los huevos del pueblo los pagamos. Mira, es cierto que la ley no usted le paga, usted tiene que hacer servir. Por eso entonces nosotros, y aquí soy metida, porque siempre me han dicho eso. Y yo, pero ¿qué pasa? Que no me morí toda la vida arrollado por mal el sistema. Nosotros vivimos arrollados, todos que vienen atrás van a hacer lo mismo. Nosotros somos el modelo de ellos, no lo podemos permitir. No sé quién son. Muy bien, muy bien. De eso se trata precisamente estos espacios, de que se expresen, de que realmente podamos manifestar cuál es nuestro descontento. Aquí nuestra compañera lo hace también contra las fuerzas militares, que de una u otra manera por la tercera, que es un lugar predilecto por ellos para poder llevarse a los muchachos, pues habría que también decir que ellos simplemente deben dejar a ellos una citación, a ellos no se los pueden llevar, generalmente lo hacen. Sí, eso es ilegal, entonces para que lo tengan en cuenta y precisamente luchemos, exijamos y peleemos por nuestros derechos. ¿Alguien más tiene un comentario, una opinión, una pregunta? Señora, bienvenida. Buenas tardes, un pequeño comentario sobre lo que nos decía la señora Belén. Ella nos decía que nosotras las mujeres, yo por ejemplo ahorita en la campaña política, soy un político, le decía a las amigas, a los allegados, salía
por favor, les decía para apoyar a cierto candidato que nosotros no habíamos traído un almuerzo, dan los 60.000 pesos que dan. Y me decían, pero usted que nos garantiza que nos da cierto candidato para que demos el voto. Entonces yo les decía, es que no tenemos que ir por el almuerzo, porque nos van a dar trabajo, tenemos que ir por la transformación del país, de la ciudad. Si quiero que la ciudad cambie, pues tenemos que nosotros mismos cambiar nuestra mentalidad. Yo tengo que dar el aporte, porque si no seguimos con la misma y que ha sucedido, muchos ganaron porque les dieron que el sancocho, que los 60.000 pesos, que le pagaron 60.000 pesos por ir de ciclo político. Entonces, y yo soy una desde que entré a ser universidad, don Jaime nos enseñó, nadie es doctor, el único que es doctor es el que hace un doctorado, los demás el ingeniero, el abogado, el maestro, el profesor, el abogado, pero todo el mundo es doctor, y yo como dice la señora que me pone en el brazo, acá no, y es poco, yo digo profesor fulano, el señor fulano, concejal fulano. Yo no tengo esa mentalidad porque tenemos que nosotros las mujeres cambiar, transformarnos, pensar que tenemos que nos ir con la misma rutina si queremos cambiar el país. Y después hacemos paros, después decimos que el candidato no sirve para nada, ¿y quién le eligió? El mismo pueblo. Entonces tenemos que pensar antes de dar voto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sus intervenciones, por la participación en este conversatorio. Esperamos seguir haciendo muchos más de estos conversatorios con ustedes, con las personas que viven en los barrios, con las personas que todos los días se levantan temprano y salen a trabajar, con los campesinos, los indígenas, las mujeres, con la clase popular. Por eso yo creo que es tan importante asistir a este tipo de eventos. Bueno, creo que hay una pregunta que se le dio acá al compañero, ¿cierto? Sobre los dos jóvenes que tienen 18 años y son gemelos, que pues es importante salir de esta duda. Entonces, por favor, si nos puede apoyar acá con ella y con él. Cerramos el conversatorio. La idea es que podamos compartir con ustedes un refrigerio que les hicimos con mucho cariño. Y posteriormente a ello, vamos a cerrar con un acto simbólico que vamos a desarrollar acá en este espacio después del refrigerio. ¿Listo? Acá nos está pidiendo una última palabra el compañero de acá. Él nos tiene una información muy puntual. Entonces, le damos la palabra para que cerremos y que compañeros... Sí, después de él nos va a dar una información muy concreta. Bueno, la pregunta es, bueno, el reclutamiento tiene un paso a paso, ¿sí? Ya sabemos que es prohibido de que los militares cojan a un muchacho, ya sea remiso o no, y se lo lleven de una vez para el batallón. Eso es totalmente irreglamentario e ilegal, por tanto, ¿sí? Hay un conducto regular. Efectivamente, los militares, por la tercera, inclusive la misma registraduría, se paran y es lo que nosotros llamamos partidas por invitación. ¿Qué es eso? Te dicen al muchacho, está citado para, por ejemplo, para el lunes en el batallón para solucionar su situación militar. ¿Listo? Sin miedo les podemos decir que asistan, porque es un deber y es una obligación solucionar pues, la situación militar. ¿Sí? Que asistan sin miedo. ¿Sí? Claro que nosotros recomendamos que le informen a alguien, ¿sí? Porque así pasa de que, bueno, ya les comento. Entonces el conducto regular es ese. Uno, partida por invitación, van al batallón, vayan sin ningún miedo, allí efectivamente les van a hacer unos exámenes, unas pruebas, etcétera, etcétera. Le van a decir si es apto o no está apto. Si es apto, que es lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le deben dar 2 semanas al joven para que se aliste, se despida, se prepare psicológicamente, esté con sus papás, que consiga las cosas de aseo, etcétera, etcétera. Tienen 2 semanas. Es decir, si lo dejan ese mismo día, igualmente es ilegal, ¿sí? Ahí pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, un abogado, tutela, en fin, nosotros con el colectivo Conciencia Sin Camuflado, que así como están nuestras camisetas, así nos encuentran en Facebook, o los interesados se acercan y les damos un número de teléfono, ¿sí? Entonces ese es el conducto regular. Lo que pasa nosotros como colectivo, lo que hacemos, es hacer el acompañamiento.
es gratuito, entonces nos pueden buscar y nosotros acompañamos a los jóvenes. ¿Qué es acompañar? Asesorarlo, decirle de qué se trata, decirle qué es lo que le van a decir más o menos, cómo va a ser el trámite, el procedimiento. En caso de objetar conciencia, lo puede hacer en cualquier instante, Desde la citación se presenta, lleva la declaración de objetor de conciencia o inclusive esos 15 días que le dan, puede declararse objetor de conciencia automáticamente, como les comentaba ahora, en las fuerzas militares están en la obligatoriedad de parar el proceso hasta solucionar la carta de objeción de conciencia. Es decir, si se declara objetor antes de los exámenes, no le pueden hacer los exámenes. ¿Sí? Eso tenerlo claro. Pero sí pasa de que a la invitación, está batida por invitación, el chico va al ejército y lo deja. Ese es el temor. ¿Sí? Pero entonces nosotros le decimos, nosotros hacemos el acompañamiento y garantizamos de que eso no va a suceder porque es completamente ilegal. Y como las fuerzas militares saben que la gente no sabe, pues es un aprovechamiento allí, digamos que sobresaltar la norma y caer en el dilema jurídico que se enfrenta. Entonces básicamente ese es como el acompañamiento que se le podría hacer, nosotros lo hacemos de manera gratuita. Y con lo que decía la compañera, la segunda intervención, efectivamente eso es lo que nosotros hablamos de militarización de la sociedad. Sí, ahí está pues plasmada todo lo que implica una sociedad militarizada. Entonces había una pregunta de, ¿el militar o el policía está en un rasgo más alto que un ciudadano de a pie? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces uno podría decir, obviamente no. Claro, el policía está para proteger, está al servicio de la comunidad. Ya el militar tiene un régimen especial allí, ¿sí? Algo especial, que no es ciudadano, está en el medio ahí, pero sin embargo, ¿sí? No está por encima de la ciudadanía. ¿Sí? Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Y nosotros también pues, adoptamos, ¿sí? Un lenguaje no militar. Adoptamos un lenguaje, también nuestro lenguaje está militarizado y la idea es dialogar y eso es lo que pues, hacemos nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Steve. Bueno, dos cosas. Uno, ¿quién no ha firmado las dos listas de asistencia que pasamos? ¿Quién no? ¿Todos lo han firmado? ¿Todos? ¿Quién falta? ¿Ustedes faltan allá? Porfa, para que nos colaboren con ellos. Listo, vamos a cerrar acá con la última intervención y damos paso entonces de manera ordenada al refrigerio, ¿listo? Con la última intervención. Hola. Las compañeras de Concel al final nos esperan en el lugar para una fotografía con todos, para una evidencia de quienes estuvieron aquí el día de hoy. Bueno, el refrigerio viene un acto simbólico que es encender una vela y pedir a través de una palabra por la vía. Luego todos vamos a una fotografía, la de Concel Universal, ¿bien? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, veo que ya algunos están un poco pues, agotados también. La jornada ha sido larga, pero la verdad también ha sido muy nutritiva en términos de conocimiento que se está compartiendo aquí. Creo que en la mayoría de espacios estamos acostumbrados solamente a escuchar, pues nos da miedo, no tenemos ese temor de participar. Entonces creo que aquí pues, a las personas que decidieron hacerlo con el micrófono pues, hicieron unas muy buenas apreciaciones. Entonces quería pues, felicitarles por supuesto por este evento. Mi nombre es Sebastián Sanabria y hago parte de la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado, CODES, y realmente creo que estos espacios se deben seguir generando, ¿sí? Espacios donde puedo ver que se encuentran personas que trabajan justamente con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con los jóvenes en general, y creo que existe esa posibilidad de seguir generando esas transformaciones. A veces nosotros desde los escenarios, por ejemplo, juveniles, creemos que somos los únicos que vamos a transformar el país, ¿sí? Y entonces comenzamos a sectorizarnos. Pensamos que solo nosotros, pero no, nuestras madres no nos pueden ayudar, o a veces nuestras madres creen que son solamente ellas, o nuestros padres solamente ellos. Entonces creo que este espacio permite romper esos límites o esas barreras existentes. En ese sentido,
Nosotros desde CODES y otras organizaciones a nivel nacional hemos estado trabajando mucho en visibilizar un problema grande que se está generando en nuestro país, y es el asesinato de los liderazgos, ¿no? De esos líderes y lideresas que, aunque en su momento fue lo mediático, ahora parece que no se escuchan, ¿cierto? O sea, parece que lo hemos normalizado. Entonces aquí, pues decir, robar un minuto del tiempo para decir que ese problema persiste, ¿no? Que el hecho de que no aparezca en televisión ahora como antes no significa que esté desapareciendo el territorio. Y pues muchos líderes ambientales también ya están comenzando a sufrir también de esas amenazas, lo han estado haciendo desde hace tiempo. Entonces, junto con el Comité Ambiental aquí en el Tolima, tuvimos pues la oportunidad de compartir un espacio donde se elaboró un mural, pues también haciendo como un ejercicio simbólico, y a partir de ello pues logramos como generar un informe piloto sobre los impactos que genera el asesinato de los líderes y lideresas a nivel nacional. Entonces, pues quería como compartirles aquí a la mesa, a mi compañero Steve ya le compartí uno, entonces voy a seguir ya entonces voy a compartirles esto. Sí, sería importante que lo pudiésemos compartir. Y vamos al público, les vamos a compartir también ahora unos afiches también como para visibilizar esto, que no nos dé pena decir que en serio nos están matando por pensar distinto. ¿Sí? Hablamos de democracia, pues hablar de democracia significa pues justamente poder expresarnos libremente, poder opinar sin el hecho de que por opinar ya me esté tratando de pertenecer a un grupo armado o no, o de ser entonces amigo del Estado o sector, ¿sí? O amigo del gobierno o de cualquier grupo, no. Nosotros tenemos la capacidad de opinar y estamos en un Estado social de derecho. Entonces, muchas gracias también por esta participación. Muchas gracias, Sebastián, por la intervención. Ahora sí cerramos con la última palabra del día de hoy y pasamos al refrigerio y al acto simbólico. Con nosotros, sus experiencias, sus puntos de vista, cosas que nos hacen bien escuchar, nos hacen bien aprender. Y agradecer a todos los que vinieron, que escucharon, que aprendieron un poquito más hoy y que aprovecharon este encuentro para ver un poco más la mente, un poco más sus ideas hacia sus derechos, hacia los derechos de los demás y hacia la nación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, invitamos a la Cámara Ordenada, pasamos por el refrigerio y posteriormente terminamos con el acto simbólico.